Gloria a Dios. Antes de iniciar, hermanos, miren, aquí están unos jovencitos ahí en el cuartito. Díganme que pasen por acá, necesitan oír palabra de Dios, que dejen el teléfono. Que descanse un ratito, tráiganmelos para acá al frente, por favor. Gloria a Dios. Está tremendo esto, hermanos. Teléfono bien que quieren, pero palabra de Dios no quieren. Está duro, Estamos viendo, hermanos, Primera de Tesalonicenses, estamos en el capítulo 4. Estamos viendo los versículos del 1 al 8. Y quiero que estén acá porque apenas son adolescentes, hombre, y necesitan saber muchas cosas. Desde ahorita que van creciendo. Dije Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Los versos del 1 al 8 los leemos conforme está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Lo vamos a hacer antifonal. A la letra dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, oiga esto, es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, todos. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. Sé que ya oraron, ya clamaron, ¿verdad? En favor mío, ya lo hicieron por mí. Lo primero que vimos, hermanos, es algo bien importante en cuanto al cristianismo se refiere. Y es que el verdadero cristiano, hermanos, debe conducirse siempre agradando a Dios. Eso fue lo primero que vimos, ¿verdad? Siempre tiene que mantenerse agradando a Dios. Porque es la manera, hermanos, como nosotros sabemos o entendemos, mejor dicho, que somos aceptos en Dios. De otra manera no somos aceptos en Dios, ¿verdad? Todo esto pues lo vimos. Y la palabra de la santificación, hermanos, ahí nos está diciendo que es abstenerse de fornicación. Eso fue lo que vimos, ¿verdad? A través de todo eso. Todo eso, hermano, nos lleva, nos conduce a la lascivia. O sea, son pasiones, hermanos, deshonestas, desordenadas. Son pasiones, hermanos, que nos llevan a hacer cosas que son súper desagradables delante de Dios. Por ejemplo, les decía, ¿verdad? La pornografía, sea como quiera, venga, ¿verdad? Todo eso, hermanos, el sexo ilícito, todo eso nos aparta de Dios, ¿verdad? Con ver, con tocar. Alguien dijo, hermanos, en una ocasión antes de venir a Cristo, decía la gente que con abrazos y besitos no se forman muchachitos. Y están en lo cierto. Pero abre las puertas para que el muchachito se forme.
Entonces, todo eso, hermanos, llega a la mente, llega al corazón. Todo eso, hermanos, nos impide muchas veces estar bien delante del Señor, ¿verdad? Hay también, hermanos, lecturas porque son pues inmorales, son indeseables, que nosotros como cristianos pues no deberíamos, ¿verdad?, de leerlas. Ahora, las pasiones de la lujuria, hermanos, esas vienen o están en la mente de todas aquellas personas que no tienen a Cristo, y unos pues, ¿verdad?, hay más que otros. Pero esa no es la forma, hermanos, que viene de parte de Dios. Que viene de parte de Dios es muy diferente, hermanos, ¿verdad? Todos aquellos que conocemos a Dios, nos damos cuenta o entendemos, si es que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que el enemigo actúa de diferentes formas, ¿verdad? Y si nosotros estamos descuidados, antes de venir a Cristo, o sea, tiempo pasado, si no podíamos ver que pasara una hembra semidesnuda, y lo mismo la hembra, un varón semidesnudo, porque a poco la hembra no depende de la naturaleza también, pues. O sea que todo esto es igual, nos abarca, hermanos, a todos por igual. Ahora dice así, las pasiones de la lujuria es la manera en que el mundo lo hace, no es la forma en la que Dios hace las cosas. Es el estímulo de vida de aquellos que no conocen a Dios, o el estilo de vida de aquellos que no conocen a Dios. Ahora, esto no quiere decir que ellos no sepan que están haciendo mal, ¿eh? Todos sabemos cuando estamos haciendo lo malo. Todos. Dios sabía pues que la borrachera era mala, que tomar el licor era malo. Mas sin embargo, parecía a saber qué cosa. Que ni los animales hacen eso. Y nosotros, pues, verdad, lo hacíamos. Ahora, eso, hermanos, conlleva la inmoralidad sexual. Y todo eso es incorrecto delante de Dios. ¿Qué más significa? Que han rechazado a Dios y han rechazado el mandato que Cristo Jesús nos da a través de la palabra de Dios, de vivir, hermanos, en esa forma, ¿verdad? Eso es algo desagradable delante de Dios. Él nos manda que usted y yo, hermanos, debemos de mantenernos siempre en santificación. Todo el tiempo. No deja nada, hermanos, no deja nada pasar en la vida de nosotros. Al creyente se le manda agradar a Dios y a guardar el mandato de Cristo Jesús. Y el principal mandato de Cristo Jesús es la santificación, o sea, la pureza moral. Debemos de guardarnos, alma, cuerpo y espíritu, santos delante del Todopoderoso. Por eso es que el cristiano debe de abstenerse de fornicación. Todo cristiano, sea casado o no casado, debemos de abstenernos de todas esas cosas. Digo el casado porque el casado, hermanos, si tiene relaciones extramaritales, o sea, con alguien que no tenga, que sea joven pues o que no tenga esposa, lo comete, lo lleva a que él adultere, que sea fornicaria de igual manera. O sea que los dos hermanos caen en ese error, porque el que fornica dice contra su propio cuerpo peca. Entonces tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude. Y eso de cualquier forma que sea inmoral delante de Dios. La forma que sea.
quiero leerles algo que no se los iba a leer, pero se los quiero leer. En Romanos capítulo 1, del verso 18 hasta el final, fíjense bien y presten atención a esta escritura, hermanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que a Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, sean claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenéis excusas. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo siempre les he dicho que esta palabra a nosotros no nos conviene pues mucho decirla, ¿verdad? Mucho menos a nuestros hijos, ni a nuestros seres queridos, ni a nadie. Esta palabra conlleva llevarlos a decirles hasta que son tontos, pues. ¿Verdad? Es una palabra bastante fuerte, que solamente Dios puede decirnos a nosotros. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones, oigan, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Oigan, esto es terrible, hermanos. ¿Entendieron esta palabra los que están casados, verdad? Y eso en estos postreros tiempos se ve como el pan caliente de igual manera. Sodoma y Gomorra está en la actualidad. Está en la actualidad. ¿No ve que ya la hembra pues ya no quiere lo normal, que no quiere lo anormal? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Quiero que le vaya prestando atención para que vaya entendiendo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo el que hace cosas ilícitas delante de Dios, hermanos, está en contra de Dios y es desagradable delante de los ojos de Dios. Es súper desagradable. Dios los entregó a una mente reprobada. O sea que ellos no entienden ni para atrás ni para adelante. Están en su desenfreno, pues sin ni modo, ¿verdad? ¿Qué hacer? Para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda inmundicia, oiga esto: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres. Ay, 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 parece que aquí hay bastante tela que cortar, ¿verdad? Desobedientes a los padres. Aquí está otra, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oiga, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea que esto es terrible, hermanos. Este es un veneno que anda ahí, que está tremendísimo. Y ese veneno solo lo puede matar la sangre de Cristo Jesús. Por ello tenemos que pedirle a Dios, hermano, que nos ayude, que nos llene de su gracia, que nos siga fortaleciendo cada día, porque esas son cosas que se pueden ver en el mundo, no en los que decimos ser hijos de Dios. Se da cuenta, el Señor no se equivoca cuando dice muchos los llamados y pocos los escogidos. No se equivoca, hermano. No se equivoca. Dios sabe, conoce su corazón y conoce mi corazón. Mire, a veces, hermanos, en una ocasión les dije, ¿verdad?, algo que decía un hermano. Y hermano, dice que pasó una muchacha, pues, ¿verdad?, y hasta se fue a un hoyo por no dejar de verla. Un cristiano haciendo eso, hermano. ¿Usted se da cuenta por qué a mí no me encanta ir a las playas? Porque tengo que venir y reconciliarme con el Señor. Todo el que va a las playas tiene que venir a reconciliarse con Cristo Jesús. Todo. Porque no hay quien, ¿cómo que no va a haber, hombre? Todo lo que sea ciego, ¿verdad? Y la Biblia dice que aún con ver pecamos. Entonces, estamos claros nosotros en todo esto, hermanos. Ahora piense, mire, hermanos, en el mundo la mente está tan envenenada, pero súper envenenada, que no les importa. ¿No ha escuchado ustedes hombres que quieren tener sexo con 2 o 3 mujeres juntas? Y lo mismo las hembras con 2 o 3 hombres juntos. Oiga, hermanos, eso es algo irracionable delante de Dios. Eso es algo, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos. La ira de Dios está ya al borde. Ya no nos entiende. Pero vamos a seguirle, porque le voy a dar mucho, hermanos, por esto. Sé que si usted quiere llevar nota, vaya llevando nota. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 3. Dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominaciones, idolatrías. Fíjense que aquí está mentando, hermanos, hasta las orgías. Y eso ya nosotros no solamente lo debemos decir, si ya no necesitamos que nos digan en sí que es orgía, porque nosotros ya sabemos. Si eso se ve por todos lados, hermanos. Ahora la gente no se detiene por nada. No hay temor de Dios en las personas hoy, hermanos. Mire, usted les dice que, mire, arrepiéntanse, hombre, Cristo les ama, quiere perdonarles. Oye, ellos sienten la presencia, hermano, de Dios. El mismo Espíritu les hace sentir que deben de servir a Cristo Jesús. Pero está ahí en el espíritu del maligno y les dice: mira, ¿qué es lo que vas a hacer, hombre? Mira, aquella mujer te está esperando. O aquel hombre te está esperando. El enemigo toma ventaja de alguna manera. Acuérdese de dónde Dios le ha sacado a usted y de dónde Dios me ha sacado a mí. Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Oiga esto: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, la Biblia, hermano mío, es clara. ¿Cuál es el problema? Que los pastores no nos amarramos el cinto para explicar estas cosas a la iglesia. Eso tiene que desaparecer de las congregaciones, hermanos. Todo eso detiene las bendiciones de Dios. Donde hay todo eso, pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude y que nos siga fortaleciendo, que el Espíritu nos vaya controlando y nos haga saber, hermanos, dónde están aquellas cosas que son desagradables delante de Dios. Yo sé que Dios es poderoso para poder hacer cosas grandes, pero depende de usted y depende de mí, hermanos. Cada descuido suyo y mío de la búsqueda de Dios nos va a llevar a problemas serios. Sé que Dios bendiga a los que se hicieron presentes hoy, que oiga, pues hay un bonito grupo. A veces ven en 10, 15, cuando más. Entonces cuando yo veo eso digo, uy, como nos encanta orar a nosotros. Romanos capítulo 1, el verso 27. Bueno, ya lo vimos allá, ¿verdad? En todo lo que se dio del grupo. Pero vamos a ver entonces 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Para que usted vea, lo estoy llevando, hermanos, a que usted se dé cuenta que la fornicación es desagradable delante de los ojos de Dios. Y es lo primero que se ve, hermanos, en el noviazgo, en las escuelas, el amigo, la amiga. ¿No escuchó usted de un caso que una muchacha quería que todas salieran preñadas del mismo muchacho? Salió por la televisión, hermano, en las escuelas, Salió por la televisión. O sea, hermanos, que el enemigo, es que la verdad es que el enemigo anda suelto y anda tirando, hermanos, todo el veneno que él puede tirar. Por eso es que ahora sí ha metido a las escuelas. Sabe que de ahí tiene mucho material para él. ¿Por qué cree que ahora las jovencitas no quieren de Dios? Por las amistades y las amistades que ellas tienen o que ellos tienen en las escuelas. De allá viene todo, hermano. O sea que ese mal espíritu los anda rondando siempre. Pero si usted ha venido acá en esta noche, usted puede ser libre en el nombre poderoso del Señor, porque la sangre de Cristo nos limpia de todas esas cosas que contaminan el alma del ser humano. Hay libertad, hermanos. El problema es que la juventud se deja enredar del amigo y de la amiga. Yo siempre le dije, hermanos, a mis hijos, yo siempre les decía que en la escuela esos son compañeros de clase. Mi hermano y mi amigo son aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Son compañeros de clase, esos no son sus amigos. Mucho menos si lo llevan o la llevan a hacer o a decir cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios. Esos no son tus amigos. ¿Qué amigos van a andar siendo de ti? Eso lo que quieren es verte mal. Primero delante de Dios, después de tu familia. Si es hembra, mire ya en la casa, preñadita ya de 12, 14 años. No disfrutaron ni su niñez, hermanos. Es terrible ahora. Jovencitos, ahora hasta en la cárcel. Niños ya siendo castigados como adultos por el pecado, hermanos, que asedia la vida de las personas. En 1 Corintios capítulo 6, el verso 18, dice así la Biblia. Para ti, jovencito, jovencita, y por qué no para ti también que estás casado y casada. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermanos,
Porque hay niños, ¿verdad? Y de todo no les voy a hacer explícitos. Pero la verdad es que el Señor para eso dejó el matrimonio. Dije el matrimonio. El sexo antes del matrimonio, eso es ilícito delante de los ojos de Dios. Eso no conviene, no delante de los ojos de Dios. ¿Ve? Por eso es que tiene que cuidarse, tanto el varón como la hembra. Y mire, para la hembra es peor, hermanos. Fíjense que el varón, aún antes de venir a Cristo, para no tirarle a ustedes, ¿verdad? Que digo, ay, a mí me está dando duro. El Señor, hermano, de ahí me sacó a mí. ¿Verdad? De ahí me sacó a mí porque siempre hay amigos, mire, cabezones y uno que más, venga para acá, va como la puerca lavada de lodo. ¿Verdad? Pues ya uno ya ha conocido mujeres a temprana edad. Pero la hembra si lo hace y después se casa con otro, tiene problemas. Mire qué tremendo es esto, ¿verdad? Ay. Pero Dios es bueno, hermanos. Y Él siempre está ahí con esa disponibilidad de ayudarnos. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 12, el verso 21. Usted puede leerlo todo para que entienda el verso. ¿No? Dije segunda de Corintios 12, el verso 21, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. El verdadero cristiano, hermanos, le da dolor cuando ve todas estas cosas y sabe la condición de las personas, hermanos. Mire, yo siempre he dicho, y por eso es que a mí me trata mucha gente que yo soy duro. No es que sea duro, la palabra es la palabra, hermano. Y a la palabra no podemos quitarle, tampoco podemos ponerle, ¿verdad? Pero en la persona que están unidos y no se han casado, esos tienen problemas delante de Dios y para el cielo no van si no arreglan su vida. ¿Qué más yo les puedo decir? No hay. Pues algunos dicen, ¿verdad? Pues que eso no es. Bueno, si eso decíamos los viejitos de antes, ¿verdad? Por eso era que antes eran poquitos los que se casaban, hermano. Había tremendos, pero Dios es bueno. En Gálatas capítulo 5, verso 19 y el verso 21. Gálatas capítulo 5, verso 19 y el verso 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Oiga, todo esto que le voy a decir es lo que la carne le agrada, lo que la carne le gusta. ¿Verdad? Todo esto. Adulterio, fornicación, un adúltero. Son cosas que ya sabemos, hermano, pero bueno. Un adúltero, una adúltera, son aquellas personas, hermanos, que estando casados se meten con otra persona, que ya es casada también. Se convierten en adúlteros. Y si una persona que nunca ha sido casado se mete con una persona que ya ha sido casada, esta persona que ya ha sido casada lo convierte en adúltero. Así es que ojo y oído. Y le dice, bueno, yo me casé, pero ya tiempo, y como estoy jovencita, ¿verdad? O jovencito,
o fui oído, o si su mujer está viva, esa es su esposa hasta la muerte, aunque la mujer tenga otro y él tenga otra. Están en pecado, así de fácil. Así de facilito es la Biblia. No podemos quitarle ni ponerle. Y manifiestas son las obras de la carne, que son dije, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, mire, todo esto es de la carne. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay más todavía. Se queda hasta acá. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es practicar? O sea, si usted, hermano, ya está en el camino del Señor, por eso la Biblia dice que vengamos tal y como estamos, ¿verdad? Ya de ahí para allá ya usted entrega su cuenta delante de Dios. La de atrás, si es que nunca conoció a Dios, porque ahora, hermanos, abusamos hasta de todo esto. Decimos, no, pues si yo me casé, pero yo no conocía a Cristo y me divorcié antes de conocer a Cristo Jesús, pero bien que sabía la verdad de Dios. Ese es el problema que se comete hoy. Ese es el problema que se comete hoy. Y el hombre, ¿verdad? Según él, en su creencia, en su imaginación, quiere salir libre del pecado que ha cometido, que está cometiendo aún todavía. Pero dice Efesios capítulo 4, el verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, oiga esto, hermanos, ¿por qué las personas cometen esas cosas? Porque han perdido la sensibilidad de Dios en el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hacen lo que ellos quieren, andan como ellos quieren, porque ya no hay sensibilidad del Espíritu Santo de Dios en la vida de ellos. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer, oiga, con avidez, toda clase de impureza. Dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. En el capítulo 5 de Efesios, en el verso 3, también dice, para que usted se dé cuenta que esto es desagradable delante de Dios. Dice Efesios 5, el verso 3. Esté atento, jovencito, jovencita, Cristo le ama. Y por algo el Señor me dio esta enseñanza y justo a tiempo llegó. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. A santos. Si nosotros somos santos en el Señor, conformémonos con lo que Dios nos dio, o conformémonos con lo que nosotros escogimos, ¿verdad? En el Señor es Dios el que da, si se lo pedimos a Dios. En el mundo nosotros escogemos, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, que el Señor pues ha sido bueno, mire, y ya casi cumplimos 50 años con mi tesoro. Ya estamos ahí bien cerquita. Y yo escogí, pero el Señor es bueno, hermano. Mis suegros no me creían, pero el Señor es bueno. Y acá estamos. Hubieron luchas, hubieran pruebas, pues ¿quién le dijo que no? No hay hogar perfecto, perfecto Cristo Jesús. Pero en medio de luchas y pruebas hemos sabido entendernos. Y no dejamos para el día de mañana la ira, el enojo. Si usted dejó para el día de mañana la ira y el enojo, eso de ir comiendo. Y ya después, ay Señor.
Se acabó todo. Por eso dice Colosenses capítulo 3, el verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Cuando dice acá terrenal, es de su y de mi carne. Y sigue: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Se da cuenta? Sigue todo esto, hermanos. Sea que le estoy dando todo esto para que usted se dé cuenta que la fornicación es desagradable delante de los ojos de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía a todo jovencito que en vez de que se esté quemando, que se case. Eso es lo bíblico, que se case. Pero apártese de esto, porque esto le va a acarrear problemas bien, pero bien serios. Bien serios. Y después no va a poder ni salir de esa área. Dice 1 Tesalonicenses que este es el que tenemos. Quiero que leamos Judas. Quiero dejarlos con este verso. ¿Se da cuenta? Hablamos, mire, todo este rato hablamos de fornicación, que era el punto primordial que yo les traía. Para que tanto casados y no casados pensemos y le pidamos a Dios antes de hacer las cosas. Dije Judas, el verso 4 y el verso 7. ¿Ya lo encontró? Es el penúltimo libro. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Oiga, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo. Es que dice del fuego eterno. Toda persona que practica estas cosas y no se arrepiente pidiéndole perdón y misericordia a Dios, o viniendo a los pies de Cristo Jesús y apartándose de todas esas cosas, si muere en esa condición, el infierno le espera. Ay, pastor, yo lo mando al infierno. Si no se aparta, eso le espera. ¿Qué culpa tengo yo? Eso es lo que dice aquí la Biblia. ¿Sí se da cuenta? Les explico todo esto, hermanos, porque pues muchas veces dicen, ¿verdad? Y yo sé que a usted le han dicho, no, que el pastor ahí, yo no soy rey, la palabra es la regia. No, yo le doy lo que la Biblia me dice y me enseña. La próxima semana, hermano mío, si el Señor así nos lo permite, vamos a ver los versos, el verso 6 hasta el verso 8. Vamos, son los dos versos que nos quedan. Del 6, 7 y 8, 3 versos. Y de ahí, usted y yo vamos a aprender juntos en estos versos. Es más, si quiere ya vayan leyéndolos para que vaya entendiendo lo que el Señor nos va a querer decir en estos 3 versos. ¿Cuál es el plan de Dios, hermanos, a través de la palabra? Que usted y yo nos apartemos de cosas que no le agradan al Señor. Ese es el plan de Dios. Que usted y yo sepamos y entendamos las cosas que no le agradan
al Señor. A veces hacemos cosas que no le agradan al Señor porque no nos han explicado. Y cuando no nos han explicado esto, el culpable, ¿para qué le vamos a quitar o le vamos a dar vuelta al asunto? El culpable es el pastor. El pastor, es obligación de todo pastor instruir la congregación, hermanos. Hacerle saber muy bien la forma que Dios quiere que caminemos en Él. De lo contrario, hasta pastores nos vamos a quedar llorando. Y ya después de que la iglesia se vaya, aquí va a haber una bola de aquellos sinvergüenzas que éramos antes, diciendo, no, era verdad, mire. Hasta yo me quedé porque yo les decía, pero de mentirita. Diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda. Usted y yo nos vamos con Cristo Jesús. Por eso es que estamos dando estas enseñanzas. Porque no queremos, hermanos, quedarnos en aquel día, ¿verdad? Y si usted quiere, pues es muy su problema. Mi responsabilidad es enseñar. Esa es mi responsabilidad. Cualquier enseñanza que sea, es mi responsabilidad como pastor. Instruirle conforme la Biblia nos dice y nos ordena. Así es que acuérdense, hermanos, de todo esto. Y antes de cometer un pecado así, mire, mejor venga que Jesús llegue, mire, llegue al altar puro delante de Dios, hombre. Denme ese honor, hombre, en tantos años que tengo acá no he visto ese honor. Sí he visto ya que los niños nacen a los 5 meses, eso ya lo he visto. Aquí, mire, ya bien panzones han venido ahí. Y quieren ya la rápida, porque pues si no, paren en el camino. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y como en eso, hermanos, mire, aunque sepan, todo el mundo calladito. Todo el mundo calladito. Y eso se llama tapar el pecado de los demás. Y mi Biblia dice, no sé la suya, que todo el que encubre pecados, ay, verdad, y dice jamás. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, vamos a dar gracias, hermanos.